Emisión, emisión, emisión. Todo el tiempo un escuadrón de economistas en los diarios, en la tele, en las redes, te llenan la cabeza comentándote que es el peor de todos los males, que es la causa fundamental de la inflación en Argentina, que es un problema que es grave, que es agudo, que es estructural, pero que de esta forma está simplificado. ¿Es tan así? ¿Cuál es la gravedad del problema? ¿Hay otros canales de conexión? Vamos a discutirlo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Bueno, teóricamente el canal que conecta la emisión monetaria con la inflación se basa en gobiernos irresponsables que emiten billetes por fuera de lo que la gente quiere, y a partir de eso, por políticas de gasto que son dispendiosas, que están excedidas, hay muchos pesos en circulación y entonces los empresarios, las empresarias terminan trasladando a precios aumentos porque hay más oferta de billetes en la economía que lo que la gente quiere. Ahora bien, ese canal de conexión es tan directo. Pensemos el caso actual de la economía argentina. Una economía saliendo de la pandemia, en una aguda recesión. El gasto excesivo producto de los esfuerzos por la pandemia, en un contexto en el cual no hay una plena utilización de la capacidad productiva, ni siquiera tampoco de la demanda de bienes y servicios en la economía. Eso automáticamente lleva a las y los empresarios a que ajusten por la vía de los precios. No, pueden producir más. Y hoy en día hay margen para eso. Estamos muy lejos de niveles de utilización plena de la capacidad productiva, con lo cual la teoría monetarista, la teoría que vincula de manera unívoca al excedente de dinero en la economía con la inflación, para este contexto actual hay que matizarla. Uno no dice que es un factor que no influya, obviamente es importante, sobre todo por la vía de las expectativas, pero hay más factores a considerar. Hay factores propios de desequilibrios, para economías como la nuestra, desequilibrios que tienen que ver con lo cambiario, tienen que ver con la puja distributiva y tienen que ver con la inercia en un contexto además en el cual hay también fuertes desajustes a nivel mundial y los precios de algunos productos primarios tienen un crecimiento importante. Pero tener un presupuesto equilibrado, tener cuentas públicas ordenadas y por ende no tener que asistir por la vía monetaria al gobierno por parte del Banco Central, ¿es deseable? Seguramente sí lo es. Obviamente uno quisiera que el presupuesto público sea lo más equilibrado posible. Ahora bien, se puede ir a ese mecanismo por una vía virtuosa, por la vía del crecimiento económico, más actividad, por ende más recaudación para el Estado y a partir de eso ir equilibrando las cuentas públicas, ir reduciendo las necesidades de asistencia monetaria desde el Banco Central hacia el gobierno. Pero no es lo mismo hacer eso que implementarlo por la vía de un ajuste. Más aún en un contexto en el cual Argentina venía de 3 años de caída muy fuerte de la actividad económica y hoy necesita reactivarse. Algunos números sobre el contexto actual. En el 2021 la asistencia por medio de la emisión desde el Banco Central al gobierno fue de alrededor de 2 puntos del PBI. Esto parece mucho. Muchos economistas lo ponen en términos nominales, entonces todo el tiempo te abomban con números que tienen una magnitud importante, 900.000 millones de pesos, pero la verdad que cuando uno escucha eso un poco se termina mareando. ¿Es tan grave? Bueno, este número de 2 puntos del PBI de asistencia monetaria es equivalente a los del año 2016, y en el año 2016 nadie hablaba que había una emisión exacerbada, que le daban a la maquinita todo el tiempo. No formaba parte de los principales puntos de discusión entre las y los economistas. Entonces, mirando para adelante, uno quisiera que la economía argentina, obviamente, vaya caminando en un sendero de ordenamiento, en el cual las necesidades de asistencia por parte del Banco Central a el gobierno sean cada vez menores, para solventar el gasto. ¿Es conveniente hacerlo de un día para el otro de manera tal de ir a déficit cero, cero necesidades de asistencia, pero tener la paz de los cementerios? Y bueno, esto ya lo probamos en el 2018 y en el 2019. Ahí
se redujo muy fuertemente la asistencia por parte del Banco Central a el gobierno, al Estado Nacional. ¿Qué pasó? Los resultados fueron muy magros, no solamente en términos de actividad, el PBI se contrajo brutalmente, se destruyó empleo, se destruyeron también empresas, sino también los resultados fueron aciagos en materia inflacionaria. ¿Por qué? Porque se soslayaron los demás aspectos, solamente se consideró, se atacó la problemática monetaria, la emisión, pero se dejaron de lado el resto de los factores. Mirando para adelante, para cerrar, Argentina va a ir ordenando sus cuentas públicas de manera gradual, pero cuidado, los que te piden que la maquinita se apague de un minuto al otro sin tener la consideración sobre el agudo contexto que transita nuestro país en materia económica a la salida de la pandemia, que además es la norma en todos los países del mundo, en realidad lo que está pidiendo es ajuste. Y ajuste no de un gobierno, sino un Estado mínimo, corrido de sus funciones primordiales: educación, salud, seguridad. Al fin y al cabo, eso lo que termina cristalizando es una distribución del ingreso más desigual. No te dejes engañar.